¿Sabes qué son gastos personales? No. 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 En este día aprenderás qué son gastos personales, cuáles son deducibles y cómo llenar tu anexo de proyección de gastos personales para este año. El formulario de proyección de gastos personales 2022. El llenado del anexo de relación de dependencia para la proyección de gastos personales 2022, formulario que se modificó de acuerdo a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-2019, emitido en el Registro Oficial Suplemento 587 el 29 de noviembre del 2021. En diciembre 30 del 2021 se emite el reglamento para la aplicación de esta ley, con registro oficial 604, decreto ejecutivo 304 con circular número 7. Este formulario de proyección de gastos personales se presenta en el mes de enero de cada año y el anexo de gastos personales en febrero del presente año, de acuerdo al 9º dígito de cédula o RUC, y en marzo la respectiva declaración de tu impuesto a la renta. Los empleadores, llámense así a las sociedades o personas obligadas a llevar contabilidad, tienen la obligación de solicitar a sus colaboradores el formulario de proyección de gastos personales para determinar si se aplica retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. La fecha de presentación del anexo de gastos personales. El anexo de gastos personales se presenta en febrero de cada año, de acuerdo al 9º dígito de RUC o de cédula. Los artículos base son el artículo 104 y el artículo 34 del régimen para la presentación del anexo. Los empleadores, llámese así a las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tienen la obligación de solicitar a sus colaboradores el formulario de proyección de gastos personales para determinar si se aplican las retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. La fecha de presentación de anexo de gastos personales es en el mes de febrero de cada año, de acuerdo al 9º dígito de RUC o cédula. Los artículos base de la ley son el artículo 104 y el artículo 34 del reglamento para la aplicación del régimen tributario interno, que se aplicarán para el cálculo de la proyección y la rebaja por el uso de gastos personales que fueron reformados por el reglamento a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-2019. Retenciones en la fuente por ingresos del trabajo en relación de dependencia. El artículo 34 de la ley nos dice que las personas naturales gozarán de una rebaja de impuesto a la renta causado por sus gastos personales, aplicados antes de imputar créditos tributarios a los que darán lugar de acuerdo a la ley. Para la rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales, los comprobantes de venta en los cuales se respalden gastos podrán estar a nombre del contribuyente o de sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja de unión de hecho, que no perciban ingresos gravados y que dependan de éste. Tratándose de los gastos personales sustentados en comprobantes emitidos a nombre de cualquier integrante de la unidad familiar o contribuyente, podrán los cónyuges o convivientes de la unidad familiar hacer uso de forma ya sea individual o conjunta de dicho comprobante sin que en ningún caso supere el valor total del mismo. En el caso de gastos personales correspondientes a los padres, los comprobantes podrán estar emitidos a nombre del padre o de la madre, según corresponda, o el hijo que asuma dicha rebaja. No obstante, cuando se trate de gastos soportados por varios hijos, el comprobante podrá estar emitido a nombre de cada uno de ellos, en los montos que corresponda a nombre del padre o de la madre, caso en el cual los hijos podrán hacer uso de esta forma combinada. Entiéndase por renta bruta, para el cálculo de la rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales, el valor total de los ingresos incluye ingresos exentos, excluyendo, de ser el caso, las devoluciones, rebajas y descuentos correspondientes al ejercicio fiscal.
Los ingresos exentos son los valores por 13º, 14º sueldo, fondos de reserva y salario digno. Estos serán incluidos para el cálculo de la base para la rebaja de gastos personales, mas no para el cálculo del impuesto a la renta. A efecto de llevar a cabo la rebaja, el contribuyente deberá presentar obligatoriamente el anexo de gastos personales en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Artículo 104. En él se determina la forma de realizar la retención. Los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el impuesto a la renta de sus trabajadores en forma mensual. Para el efecto deberán sumar todas las remuneraciones que correspondan al trabajador, excepto la 13ª y 14ª remuneración, proyectadas para todo el ejercicio económico, y deducirán los valores a pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social. Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia dentro del mes de enero de cada año presentarán a su empleador una proyección de los gastos personales que consideren incurrirán en el ejercicio económico en curso. Dicho documento deberá contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante todo el ejercicio fiscal en el formato en el que mediante resolución establezca el Director General del Servicio de Rentas Internas. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales establecido en la ley, se considerará el valor de la canasta básica familiar vigente al mes de diciembre del ejercicio fiscal del cual corresponden los ingresos a ser declarados. Para realizar el cálculo del valor a retener por parte del empleador en lo que respecta al límite de 7 canastas básicas familiares, se considerará el valor de la canasta básica al mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, del cual corresponden los ejercicios sujetos a retención en la fuente. Para la rebaja del cálculo diferenciado aplicable al impuesto a la renta causado para el régimen especial de la provincia de Galápagos, los valores de 7 veces la canasta familiar básica y 2,13 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta señalados en la ley se deberá multiplicar por el índice de precios al consumidor especial de Galápagos 1.803. Esta circular corresponde al 21-7 del 30 de diciembre del año 2021. Los gastos personales que se considerarán por el cálculo de la rebaja corresponden a los realizados por conceptos de vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación, incluyendo en este último rubro por los conceptos de arte y cultura. Considerarán gastos de vivienda entre los pagados por arriendo de un único inmueble usado para la vivienda, pagos de alícuotas de condominio y o expensas comunes de mantenimiento en los casos en que los bienes no se encuentren sujetos a propiedad horizontal. También los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por las instituciones autorizadas destinados a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, así como el impuesto predial y servicios básicos. Para efectos de la aplicación del presente literal, los gastos serán considerados únicamente respecto de un inmueble usado para la vivienda. Gastos de salud. Se considerarán gastos de salud los realizados para el bienestar físico y mental, así como aquellos destinados a la prevención, recuperación y rehabilitación, entre otros, los pagados por honorarios médicos y profesionales de la salud con título profesional, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis, medicina prepagada y prima de seguros médicos en contratos individuales o corporativos, el deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado, aquellos realizados para cubrir los gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, debidamente calificadas e identificadas. Gastos de alimentación. Se considerarán como gastos de alimentación, entre otros, los pagados por la compra de alimentos para el consumo humano y la compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados. Gastos de educación, arte y cultura, entre otros los pagados por matrícula y pensión,
en todos los niveles del sistema educativo, inicial, educación general básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por la autoridad pública en materia de educación y capacitación, según el caso, realizados en el territorio ecuatoriano. Tratándose de los gastos de educación superior, serán deducibles también para el contribuyente los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad que no perciba ingresos y que depende económicamente del contribuyente, para lo cual la Administración Tributaria realizará los controles correspondientes. Útiles y textos escolares. Materiales didácticos utilizados en la educación y libros. Servicios de educación especial para personas discapacitadas brindados por centros y por profesionales reconocidos por los órganos competentes. Servicios prestados por centro de cuidado o desarrollo infantil. Uniformes y se considerarán gastos de arte y cultura exclusivamente los relacionados con pagos por concepto de formación, instrucción formal y no formal y consumo de bienes y o servicios transferidos o prestados por personas naturales o sociedades relacionadas con las artes vivas y escénicas, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias y narrativas, artes cinematográficas y audiovisuales, artes musicales y sonoras, y la promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio, de conformidad con la Ley Orgánica de Cultura. Asimismo, son gastos de arte y cultura la adquisición de artesanías elaboradas a mano por artesanos calificados por los organismos competentes. Gastos de vestimenta. Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. Gastos de turismo. Se considerarán gastos de turismo nacional los realizados en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento. Los gastos personales antes referidos se podrán deducir siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. El sujeto pasivo podrá optar en la manera y cantidad que estime conveniente él o los tipos de gastos personales que se consideren para el cálculo de la rebaja. Entiéndase por renta bruta para el cálculo de la rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales al valor total de los ingresos, incluyendo ingresos exentos, y excluyendo, de ser el caso, las devoluciones, las rebajas y los descuentos del correspondiente ejercicio fiscal. A efecto de llevar a cabo la rebaja, el contribuyente deberá presentar de manera obligatoria su anexo de gastos personales en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. ¿Sabes cómo tu empleador debe realizarte la retención en la fuente por los ingresos en relación de dependencia? Según el artículo 4 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno nos indica que los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el impuesto a la renta a sus trabajadores de forma mensual. Para el efecto se deberá sumar todas las remuneraciones que corresponden al trabajador, excepto la 13ª y la 14ª remuneración. Estas deberán ser las proyectadas para todo el ejercicio económico. Y a esto se le deducirá o se le restará el aporte individual del Seguro Social. Sobre esta base así obtenida, se aplicará la tarifa contenida en la tabla del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas de la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo que se obtendrá el impuesto proyectado a causarse en el ejercicio económico. Al resultado obtenido se le restará la rebaja por la proyección de gastos personales según los límites establecidos en la ley y se dividirá para 12 para poder determinar la alícuota mensual a retener por concepto de impuesto a la renta. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales establecida en la ley, se considerará el valor de la canasta básica al mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior a la cual correspondan los ingresos sujetos a la retención en la fuente. Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia dentro del mes de enero de cada año deberán presentar a su empleador la proyección de gastos personales, con el que consideren incurrirán dentro de ese ejercicio económico en curso. Dicho documento deberá contener el concepto y el monto estimado o el proyectado durante todo el ejercicio fiscal, en el formato que mediante resolución establezca el director
General del Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo se determina la rebaja del cálculo diferenciado aplicable al impuesto a la renta causado en el régimen especial de la provincia de Galápagos? En el registro oficial número 596, segundo suplemento de fecha 13 de diciembre de 2021, se publicó la resolución 49 emitida por el Servicio de Rentas Internas, mediante la cual se deroga la resolución número 443 publicada en el suplemento del registro oficial del 1 de noviembre del 2016. La resolución derogada contenía la tabla diferenciada de deducciones de gastos personales para el cálculo del impuesto a la renta para el régimen especial de la provincia de Galápagos. La derogatoria responde a las reformas introducidas por la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, publicada el 29 de noviembre de 2021, en el tercer suplemento del registro oficial número 587. Es importante señalar que la derogatoria de la resolución en cita surtirá efectos a partir del 1 de enero del 2022. Recordemos que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal crea un nuevo esquema de rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales, sustentados en comprobantes de venta para personas naturales, aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Hasta el año 2021, el Servicio de Rentas Internas establecía una tabla referenciada para la deducción de gastos personales en el cálculo del impuesto a la renta para el régimen especial de la provincia de Galápagos. Este era el resultado de multiplicar 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales por el índice de precios del consumidor especial de Galápagos. El índice de precios es proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y corresponde a una medida que diferencia el nivel de precios entre las Islas Galápagos y el Ecuador continental. La región insular tiene un comportamiento de consumo diferente del continente, debido principalmente a su localización. Recordemos que muchos de los bienes que necesitan en Galápagos deben ser llevados desde el continente por barco o por avión, lo que hace que suba el costo de vida en esta región. Para la elaboración de este índice se recolectaron datos durante el periodo octubre 2015 a marzo 2016 y de esta manera se pudo conocer que $1 de Ecuador continental equivale a $1.80 de Galápagos, es decir, que la canasta en la región insular es un 80% más cara que en el Ecuador continental. Y para el año 2022, el Servicio de Rentas Internas determina un cálculo de rebaja por gastos personales para el impuesto a la renta causado de personas naturales. Para la rebaja del cálculo diferenciado aplicable al impuesto a la renta causado en el régimen especial de la provincia de Galápagos, la ley señala que los valores de 7 veces la canasta familiar básica y de 2.13 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta se deberán multiplicar por el índice de precios al consumidor especial de Galápagos de 1.803. De esta manera se obtiene la fracción básica del impuesto a la renta para el régimen especial de la provincia de Galápagos. Las pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial podrán ser consideradas como gastos personales en cualquiera de los rubros antes mencionados. A continuación, realizaremos un ejemplo del formulario de proyección de gastos personales para la aplicación de la rebaja de gastos personales y el cálculo del impuesto a la renta correspondiente. En este momento realizaremos el formulario de declaración de gastos personales a ser utilizados por el empleador en el caso de ingresos en relación de dependencia, el mismo que se modificó de acuerdo a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, emitido en el registro oficial suplemento 587 del 29 de noviembre del 2021 y en diciembre 30 del 2021 se
se emite el reglamento para la aplicación de esta ley, en el cual se establece para la rebaja de gastos personales realizar la suma de tanto nuestros ingresos grabados como a nuestros ingresos exentos, entendiéndose a ingresos grabados como sueldos, horas extras, bonificaciones, utilidades, y a los ingresos exentos como 13º, 14º, fondos de reserva, para determinar la suma correspondiente y ver si es que hay una rebaja del 20% o del 10%, entendiéndose como tal cuando la fracción básica multiplicada por 2.13 sea mayor a los 24.090,30, se tendrá una rebaja del 10% de gastos personales, mientras cuando la fracción básica multiplicada por 2.13 sea menor a los 24.090,30, tendrá una deducción del 20% de gastos personales, que ya vamos a ver a continuación la aplicación del mismo. Para nuestro ejemplo, vamos a considerar nuestros ingresos grabados proyectados, tanto la suma de los ingresos grabados como los ingresos exentos. En este caso tenemos un sueldo por el valor de 36,000 horas extras. No poseemos un valor de 13º sueldo de $3,000 que resulta de la suma del sueldo más las horas extras dividido para 12, un 14º que es igual a un sueldo básico unificado que es 425 y un fondo de reserva que resulta de la suma de los sueldos más horas extras y esto multiplicado por el 8.33%. Un valor de utilidad no poseemos y tenemos hasta aquí. Entonces, para realizar esto, vamos a realizar la suma tanto de nuestros ingresos grabados como exentos para poder determinar la deducción de gastos personales, la rebaja de gastos personales. En tal caso, tenemos una suma de 42,423,80 y como lo mencionamos anteriormente, como el valor es mayor a 24.090,30, tenemos una deducción del 10% de rebaja de gastos personales. Tenemos, una rebaja del 10% de gastos personales, ¿sí? Aquí, en el caso de los gastos personales, de los gastos proyectados, entendiéndose como tales a gastos de vivienda, gastos de educación, arte y cultura, gastos de salud, gastos de vestimenta, gastos de alimentación, gastos de turismo, podemos ahora realizar un solo valor único acompañado de su respectivo anexo correspondiente. ¿Por qué? Porque ahora se determina cuál es el valor entre el calculado por la rebaja de gastos personales y cuál va a ser utilizado como como valor de gastos personales, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. Tenemos aquí un aporte al IES de 3.402 que resulta de la suma del sueldo más las horas extras multiplicado por 9.45%. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a hacer la determinación de nuestro impuesto a la renta proyectado para poder ir determinando mensualmente y poder ir descontando al empleado en su rol respectivo. Para este caso, la base imponible va a ser igual a todo el ingreso grabado menos el aporte al IES y menos exoneración en tercera edad o discapacidad, si en tal caso aplica. Si en este caso los ingresos grabados corresponden al sueldo más las horas extras más la utilidad menos el aporte al IES, dándonos un valor de 32.598. Para poder realizar la aplicación nos dirigimos a la tabla de impuesto a la renta del año 2022 y nos ubicamos en el valor correspondiente. En este caso nos ubicamos en el rango del 20% y realizamos el cálculo correspondiente. Tenemos la base imponible de 32.598 menos la fracción básica de 3.630,01, el valor resultante le multiplicamos por el impuesto sobre la fracción básica y este valor le realizamos la suma de la fracción básica, dándonos un valor a pagar de 2.643, un impuesto a la renta causada. 2.643 como impuesto a la renta causada. ¿Sí? Ahora se viene lo que está establecido en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-2019, en el cual se establece
como lo dijimos anteriormente, cuando el valor es mayor a la fracción básica multiplicada por 2.13, tenemos la rebaja del 20%. Y si el valor es menor a 24.090, que resultare de la fracción básica, de la fracción básica multiplicada por 2.13, tenemos una deducción del 20% de rebaja de gastos personales. Considerándose como tal la rebaja del 20%, un valor de 1.007,51 y una rebaja del 10% de 503,76, resultando siempre el menor tanto entre la canasta básica diferencia contra el de gastos personales. ¿Cómo lo realizamos este cálculo? Utilizamos siempre la canasta básica del año de diciembre del año anterior, que en este caso es 719,65, y le multiplicamos por 7 veces la canasta básica, dándonos un valor de 5.037,57, y siempre se debe considerar en tal caso el menor. El menor entre estos valores de nosotros, nuestro ejemplo es 5.037,55, considerando como la rebaja de gastos personales el valor de 503,76. Para nuestro ejemplo, sí, entonces tenemos una deducción de 503,76 y resulta un impuesto a la renta anual de 2.139,24 y por lo tanto una renta mensual de el valor de 178,27, considerando que este valor tendría que irse descontando al empleado por cada mes 178,27. Como son ingresos proyectados, puede que estos valores se cambien para el mes de febrero, para el mes de marzo, en abril. Entonces nosotros podemos ir realizando nuestra proyección correspondiente para poder hacer la aplicación y simplemente al final, al mes de diciembre, ya tener nuestro impuesto a la renta, en este caso nuestro impuesto a la renta a ser cancelado, a ser pagado en marzo del año 2023. Entendiéndose también, como se habló anteriormente, como renta bruta, de acuerdo al artículo 34 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, entendiéndose por renta bruta para el cálculo de la rebaja de impuesto a la renta causado por gastos personales al valor total de los ingresos, que incluye ingresos exentos, excluyendo de ser el caso las devoluciones, rebajas y descuentos del correspondiente ejercicio fiscal. Sí, de acuerdo también a la circular NAC número 7, valor de la canasta básica familiar a ser considerada para fines de la proyección de gastos personales y la respectiva retención en la fuente. Para realizar el cálculo del valor a retener por parte del empleador en lo que se respecta al límite de 7 canastas básicas familiares, se considera el valor de canasta familiar básica al mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, del cual corresponden los ingresos sujetos a retención en la fuente, ello sin perjuicio de que, de conformidad con la normativa aplicable, el contribuyente, de ser el caso, al momento de liquidar su impuesto a la renta, considere el valor de la canasta familiar básica vigente al mes de diciembre del ejercicio fiscal del cual corresponden los ingresos a ser declarados. De esta manera, hemos realizado la aplicación de la rebaja de gastos personales correspondientes al año 2022 para la determinación del impuesto a la renta. Muchas gracias por su atención.